el único motivo, el único objetivo de poder compartir con ustedes los viernes realmente es para que demos continuidad a lo que es el entrenamiento de discípulos, ya que si no se da continuidad a ese entrenamiento, es muy fácil desviarse de la enseñanza de Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, en Gálatas capítulo 1, versículo 6, le voy a pedir por favor a mi esposa que esté leyendo las escrituras que voy a estar dictándoles. Gálatas capítulo 1, versículo 6, allá hay un fiel ejemplo de las cosas que pueden suceder cuando no se le da continuidad al mensaje. ¿Qué dice? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces nos damos cuenta de que estas personas que estaban aprendiendo del Señor Jesucristo, aprendiendo también de los apóstoles, muy rápido se estaban desviando del verdadero evangelio y empezaron a seguir sus propias formas, empezaron a seguir sus propios criterios, empezaron a seguir sus propias enseñanzas. Y cuando no tenemos el verdadero evangelio o no tenemos realmente un enfoque definido correctamente conforme a la voluntad de Dios, podemos desviarnos fácilmente, podemos caer en falsas filosofías. ¿Qué dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 2, versículo 8? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, cuando no tengo realmente claro qué es el evangelio, cuando no tengo realmente claro qué es Cristo, ¿sí? Entonces empiezo a generar un evangelio totalmente diferente que va en la línea de los hombres, pero no va en la dirección con Cristo. Es decir, no va dentro del deseo de Dios, no va dentro del propósito de Dios, no va dentro del pensamiento de Dios, ni dentro de la voluntad de Dios. Y como consecuencia de tener una falsa filosofía, no según Cristo, empiezo a generar obras o conductas o formas que pienso que esto me van a acercar más a Dios. Empiezo a hacer justicias como obras de justicias y digo, wow, yo creo que a través de esto puedo estar bien con Dios. Yo creo que a través de esto voy a tener una mejor relación con Dios. O creo que a través de esto voy a tener más santidad. O si hago esto, de pronto voy a sentir más la presencia de Dios. Entonces, empiezo a vivir un mundo de cosas que no tienen nada que ver con el evangelio y que no tienen nada que ver con el diseño de Cristo. Por ejemplo, el profeta Isaías, en Isaías 64, versículo 6, hablaba al pueblo y le decía, ustedes y sus obras de justicia son como trapos de inmundicia. Realmente lo que ustedes están haciendo para mí, eso no es una justicia. ¿Qué es justicia? Jesús, él vino y mostró qué era justicia. Si queremos saber qué es justicia, leamos por favor Mateo capítulo, Mateo capítulo 2, perdón, Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15, para que veamos qué es justicia. Mateo capítulo 3, versículo 13 al 15. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Hasta el Jesús le, 15. pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le Entonces, dijo, entonces justicia no es yo inventarme algo. Miremos cómo Juan en su criterio, él estaba pensando que era mejor que Jesús lo bautizara. Miren esto, él estaba pensando que era mejor que Jesús lo bautizara. Pero Jesús, siendo Dios, le dice, deja Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces, la verdadera justicia es cumplir lo que ya está planificado de parte de Dios. Esa es la verdadera justicia. La verdadera injusticia es saber qué está planificado desde el principio, tener un mensaje
desde el principio hacia dónde vamos, hacia dónde nos direccionamos y no hacerlo. Por eso la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Entonces, ¿qué es justicia? Justicia es cumplir con lo que Cristo nos mandó a hacer. Eso es justicia. Eso es lo que me acerca realmente delante de Dios. Eso es lo que realmente hace que Dios apruebe lo que yo hago. Por eso Jesús dijo, por eso Dios, el Padre dijo aquí, dijo, este es mi Hijo amado, dice, y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, ¿qué le complace al Padre realmente? Que las personas caminen en su deseo. Eso es lo que complace al Padre. ¿Qué es lo que más complace al Padre? Que las personas lo conozcan a Él. ¿Y cómo conocemos al Padre? A través de conocer a Cristo. Entonces, Cristo viene y cumple toda justicia, no altera absolutamente nada, no cambia absolutamente nada, sino que cumple con lo que ya está establecido. ¿Dónde está el problema de las falsas filosofías? En que cambiamos las cosas de nosotros y las ponemos en vez de las cosas de Dios. Es decir, tomamos lo nuestro y pensamos que lo nuestro es mejor. Empezamos a ofrecer sacrificios incorrectos. Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo 1 al 4, allí hay la historia de dos hermanos. Dos hermanos que era Caín y Abel. Entonces, Abel representa la justicia verdadera. Abel representa al prototipo de hombre que se acerca a Dios como Dios quiere. Caín representa al prototipo de hombre que se acerca a Dios como piensa o como, vamos a decirlo así, como se dice aquí en Colombia, discúlpenme la expresión, como se le da la gana, es decir, yo me acerco a Dios a mi manera, yo hago lo que yo quiero, yo creo en Dios como yo quiero. Ahí es donde empiezan las falsas filosofías. Ahí es donde empieza a desviarse el mensaje. Entonces, Caín significa adquisición, alguien que adquiere algo. Es decir, esto es mío, yo lo manejo, en mi forma. A mí nadie me va a decir cómo yo tengo que dirigirme hacia Dios. Entonces, Caín representa la falsa religión. Caín representa una práctica falsa. La palabra religión ya aprendimos en las clases anteriores que significa la práctica que yo hago hacia Dios. Entonces, la verdadera religión limpia y sin mácula que habla el libro de Santiago es de que yo practico las cosas de Dios tal y como Él quiere. ¿Qué ofreció? ¿Qué ofreció Caín en el altar de Dios? Ofreció todo lo que estaba maldito. Todo lo que estaba maldito. La tierra había sido maldecida. ¿Qué ofreció Abel? Ofreció lo que Dios pidió. ¿Y cuál era el deseo de Dios desde el principio? Un sacrificio. Ellos ya lo sabían, porque ya sus papás les habían enseñado estas cosas. Recuerden que sus papás también fueron vestidos por un sacrificio. Si leemos, vamos a poder comprenderlo mucho mejor. Génesis capítulo 3, versículo 21. Allí Adán y Eva fueron vestidos por un sacrificio. Leámoslo, por favor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Túnicas de pieles y los vistió. Para sacar esas túnicas de pieles, tenía que haber un sacrificio. Cuando hubo ese sacrificio, tenía que haber un derramamiento de sangre. Entonces tuvo que haber una muerte, tuvo que haber un pacto. Eso, muerte y sacrificio, eso representa un pacto, un corte. Entonces, cuando hubo ese sacrificio, ellos dejaron de usar las falsas filosofías y dejaron de usar sus buenas obras y dejaron de usar sus buenas justicias porque ellos creían que taparse con hojitas, eso lo iba a resolver todo a su manera. Pero no, fue Dios quien proveyó el sacrificio. ¿Por qué? Porque el Padre era el único que podía proveer el cordero. No había nadie más que pudiera proveer un cordero perfecto. ¿Qué es esto? Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado el cordero, el único cordero, es decir, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que estar mirando lo que Dios nos está hablando a través de las Sagradas Escrituras para poder ir en la misma dirección con Dios. Si no vamos en la misma dirección con Dios, vamos a estar levantando falsas filosofías
y vamos a estar haciendo cosas que Dios nunca mandó. Entonces, ¿qué quiere Dios Padre? ¿Qué quiere el Santo Hijo? ¿Y qué quiere el Espíritu Santo? La Santa Trinidad quiere que nosotros nos direccionemos con el ejemplo que Jesús nos dejó. Por eso Jesús dice, ejemplo os he dejado para que así como yo he hecho, ustedes también lo deben hacer. Por eso el apóstol Pedro dijo, Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Por eso Pablo también dijo, así como sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Dios no quiere que nosotros estemos inventando nuevas cosas. Dios no quiere que nosotros estemos inventando nuevos mensajes. Ya lo vimos en Gálatas capítulo 1, versículo 6. Pero leamos la continuidad, porque es que hay muchas revelaciones que aparentemente vienen del misticismo y hay muchas revelaciones que aparentemente vienen de los mismos hombres. Y ahí es donde se empieza a desviar y podemos caer en una maldición. Vamos a ver cuáles son los frutos de esta maldición. Leamos Gálatas capítulo 1, versículo 7 en adelante. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, no necesitamos nuestras propias cosas. ¿Qué tenemos que hacer con nuestras propias cosas? Con nuestras propias cosas no podemos llegar al cielo, no podemos salvar a la gente, no podemos salvar absolutamente a nadie. Es más, ni a nosotros mismos nos podemos salvar con nuestras propias cosas. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, si alguno de nosotros o un ángel del cielo anunciar otro evangelio diferente, sea anatema. ¿Cuáles son las consecuencias de trabajar con nuestras propias cosas, con nuestras propias filosofías, con nuestras propias formas, con nuestros propios criterios? ¿Cuáles son los grandes problemas que recibo cuando yo llevo al altar cosas que no tienen nada que ver con Cristo? Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, leámoslo por favor, y el versículo 19. Allí están las grandes consecuencias. Yo testifico a todos, a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, cuando no cumplo toda justicia realmente, cuando no cumplo con lo que Dios me ha entregado y empiezo a cambiarlo todo, corro grandes consecuencias como que yo no voy a entrar en el reino de los cielos y como que no voy a heredar realmente esa parte en la santa ciudad. ¿Por qué? Porque estoy cambiando las cosas. No necesito mis propias cosas. Solamente con las cosas que Cristo me dio es suficiente para poder trabajar en esta tierra. ¿Qué es lo que debo hacer? Mirar a Cristo. ¿En qué me debo sujetar? En la doctrina de Cristo. ¿A quién debo seguir? Solo a Cristo. ¿Quién es el ejemplo perfecto? Solo Jesucristo. Él es el modelo. Él es el deseo del Padre. Jesús, el Cristo, es el deseo del Padre. Cristo es el deseo de la Santísima Trinidad, es decir, de que el Santo Padre, el Santo Hijo y el Santo Espíritu tenían un plan perfecto. ¿Y cuál era este? Solo Cristo. Solo Cristo. Si no entiendo la doctrina de Cristo, es decir, la enseñanza que Cristo me ha dejado, y si no me sujeto a ella, tal y como él dijo, voy a empezar a llevarle a las personas maldición a sus casas y a sus vidas. Esto es demasiadamente importante y voy a hacer que las personas corran el riesgo de perderse. Leamos, por ejemplo, segunda de Juan, y vamos a leer el versículo 7 al versículo 11. Démonos cuenta, podemos ser parte de los que llevamos mala información o una mala doctrina o una mala dirección, o podemos ser parte de los que no tenemos el conocimiento y recibimos todo lo que venga. Leámoslo, por favor. Segunda de Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no
persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces, aquí hay dos posiciones doctrinales. Una que está bien, que es conforme a la doctrina de Cristo, que es la doctrina de Cristo, la enseñanza, es decir, lo que Cristo nos enseñó. No se puede cambiar. Cristo no necesita nuestras cosas. Nosotros necesitamos simplemente todo lo que Cristo nos dio. Eso es lo que necesitamos. Él no quiere que nosotros cambiemos absolutamente nada. Ahora hay algo. Si yo no tengo esta doctrina de Cristo bien clara en mi vida, entonces voy a ir a predicar o voy a ir a hablar cosas que no tienen nada que ver con Dios, y la persona que no conoce va a abrirme la puerta y entonces va a participar de las malas obras también conmigo, y yo voy a pensar de que yo estoy bien y voy a pensar que estoy ayudando a esa persona que me abrió la puerta. Miren lo delicado que es esto. Hay otra posición también. Vamos a decir que no conozco la enseñanza de Cristo. Entonces me golpean la puerta de la casa y llegan con una Biblia y llegan en el nombre del Señor. Y como quiero buscar de Dios, pero como no tengo claro realmente quién es Cristo, entonces a todo lo que viene a mi casa le digo bienvenido. Entonces si llega este tipo de doctrina, le digo bienvenido. Y si llega este tipo de doctrina, también le digo bienvenido. ¿Y qué dice la Escritura? Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras también. Entonces, participar de malas obras tiene que ver también con no cumplir la justicia que Dios ha establecido desde un principio. Cuando no conozco bien esta justicia, me cuesta hablar lo correcto. Por eso, en Romanos capítulo 10, allí en el versículo 14, después de hablar de la gran confesión de fe, dice el versículo 14 de esta manera. Leámoslo, por favor, en adelante. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Muy bien. Nosotros que anunciamos la paz y que anunciamos buenas nuevas, debemos tener muy claro cuál es el mensaje. Porque si no tenemos claro cuál es el mensaje, vamos a entrar en falsas filosofías, como lo venía hablando desde un principio. Vamos a empezar a generar cosas que no tienen nada que ver en nuestras propias justicias, a generar una santidad falsa, a generar un movimiento espiritual falso, a generar, no, hay que comportarse así para estar santos, hay que hacer esto para estar santos. Claro que cuando el corazón cambia, la intención cambia, nuestra personalidad cambia, nuestro estilo de vida cambia, pero no porque nosotros lo generemos, sino porque es que realmente el que está en Cristo nueva criatura es. Pero cuando no tengo el mensaje claro, entonces mi pregunta es, ¿qué es lo que yo estoy hablando? Estoy hablando falsas filosofías. Cuando no tengo el mensaje claro, ¿qué más estoy hablando? Estoy hablando de hacer esto y hacer esto y hacer esto para tratar de entrar en el reino de los cielos. Y cuando no tengo el mensaje claro, entonces busco muchos caminos para tratar de llegar a Dios. Eso se llama falsas religiones. Entonces, ¿qué dice Hechos capítulo 4, versículo 12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso cuando Pedro vio allí al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 16, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba diciendo, tú eres el único que puede salvarnos. Estaba diciendo, tú eres el único que tienes el verdadero evangelio. Tú eres el único que tienes la sanidad para esta tierra. Tú eres el único que tienes la restauración para el alma. Tú eres el único que puedes realmente salvar lo que se perdió
en el principio. Esto es importante que lo tengamos claro. Hay una historia que Dios me habla mucho en Lucas capítulo 19 y es la historia de Zaqueo. Y yo quiero que todos tomemos nuestras Biblias porque estamos hablando acerca de cómo se introducen las falsas filosofías, cómo se introducen las falsas religiones y cómo se introducen las buenas obras para tratar de llegar al cielo. Las buenas obras son buenas obras. No me malinterpreten esto. La palabra de Dios dice que la fe sin obras es muerta. Y las obras sin fe también son muertas. Mi fe tiene que estar acompañada de obras, pero yo no hago obras para salvarme. Mi fe de haber creído en Cristo, cuando Cristo cambia mi corazón, entonces yo quiero hacer cosas buenas porque quiero ayudar a la gente, porque quiero ayudar que la gente también se salve, que la gente reciba lo mismo que yo he recibido, que la gente conozca de Cristo, que se sanen los enfermos, que se expulsen los demonios. Entonces, estas son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Me estoy haciendo entender? Si no conozco estos, si muchas veces he tratado de solucionar mi vida con estas tres soluciones humanas, quiere decir que aún sigo viviendo en muchos problemas espirituales, tratando de dar solución a una vida espiritual, la cual solamente Jesucristo puede solucionar. Las personas que tratan de solucionar su vida espiritual, su problema del principio, su problema de identidad, de separación, tratan siempre de utilizar la falsa religión, las buenas obras y las falsas filosofías, porque no conocen nada más. Porque ¿cómo irán si nadie les predica? Hay personas allá afuera que piensan que están bien. Y presten mucha atención a esto. Millones de personas piensan que están bien. Y si nosotros no conocemos el plan perfecto de Dios y lo que Él ha establecido desde un principio, entonces nuestros ojos quizás también estén viendo mal, aunque nosotros creemos que estamos bien. Quizás hemos leído la Biblia muchas veces, quizás hemos tenido muchos seminarios, muchos congresos, muchos estudios, pero si no entiendo el plan perfecto de Dios, estoy en mi propio plan. Si no voy en la misma dirección con Cristo, estoy en mi propia dirección. Si no estoy en el deseo de Dios, estoy en mi propio deseo. Espero me esté haciendo entender. Hay soluciones que nosotros debemos ver para esas necesidades que nosotros debemos encontrar en el campo de trabajo. Allí en el campo hay personas que están siguiendo la corriente de Satanás. Están considerados hijos del diablo. Juan 8:44 dice: los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Estas personas están viviendo bajo un mundo de idolatría y están bajo el dominio de Satanás, sirviendo a Satanás en diferentes falsas filosofías, dentro de las cuales está la idolatría, la hechicería, el mundo de las tinieblas, el mundo del espiritismo, y siguen una cantidad de cosas tratando de llegar a Dios y ellos piensan que están bien. Ellos piensan que están bien y tratan de darle solución a sus vidas a través de estas situaciones o a través de estas cosas o de estos métodos. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3? Dice que allí estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y el versículo 3 termina diciendo que realmente éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces las personas están sufriendo de una manera que ni ellos mismos conocen. Y nosotros, si no tenemos claridad de cuál es el plan perfecto de Dios para salvar a estas personas, vamos a llegar con otro tipo de planes, o vamos a llegar con otro tipo de predicaciones, o vamos a llegar con otro tipo de salvaciones que no tienen nada que ver con Cristo. ¿Saben cuántas iglesias están llenas de gente que no tiene su nombre escrito en el libro de la vida? Miles de personas piensan que ya se salvaron, pero realmente no se han salvado. ¿Por qué? Porque no conocen el evangelio.
El evangelio es parte del plan perfecto de Dios. Cristo es parte del plan perfecto de Dios. ¿Qué era lo que predicaba allí Felipe en Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8? Dice que fueron esparcidos por todas partes, predicando el evangelio. Y dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces predicaban solo evangelio y solo Cristo. Tenían realmente el plan perfecto metidos en su cabeza, en sus corazones. No podían hablar otra cosa, no cambiaban el mensaje, no establecían sus propios criterios ni su propia sabiduría, sino solamente se sujetaban al plan perfecto de Dios. Entonces, las personas que están separadas de Dios están siguiendo el plan perfecto de Satanás, la corriente de Satanás, y por eso viven esclavos allí en la idolatría. Y esto como consecuencia también los lleva a tener una esclavitud espiritual, con problemas mentales. Viven con ansiedades, con depresiones. Viven vidas que ante sus ojos ellos piensan que están bien, pero ante los ojos de Dios están separados totalmente de la presencia de Dios. Por eso muchos suicidios. ¿Qué dice Mateo capítulo 11, versículo 28? Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Allí había una multitud de personas que estaban cansados, estaban trabajados, estaban cargados. Cristo con sus ojos estaba viendo todas estas cosas, estaba viendo la necesidad de las personas, estaba viendo que las personas necesitaban la salvación. Y él estaba viendo que era la única solución para ellos. No había ninguna otra solución. Y les dijo, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, estas personas estaban cansadas. Allí había matrimonios que estaban a punto del divorcio. Allí habían personas con problemas de drogadicción, problemas mentales, problemas de depresión, problemas de suicidio, problemas de prostitución, problemas de alcoholismo, de toda índole había en ese grupo, y Jesús los estaba mirando con sus ojos y estaba viendo el cansancio que ellos tenían. Mientras que nosotros no veamos con los ojos de Jesús, no vamos a poder ver en las personas la necesidad que ellos tienen de Dios. Por eso es importante vestirnos de la imagen de Cristo para que podamos tener los ojos de Jesús y los oídos de Jesús. Así vamos a poder identificar los problemas que hay en el campo, los problemas que hay en mi barrio, los problemas que hay en mi pueblo. Eso es importante verlo. Si no vemos estas cosas, estamos viviendo simplemente una falsa religión. Si no vemos lo que Cristo está viendo, estamos viviendo simplemente una falsa filosofía. Si no vemos exactamente lo que Cristo vio, entonces estamos haciendo una cantidad de obras para tratar de salvar a la gente y tratar de ponerlos felices, pero sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Eso es lo que estaban experimentando los apóstoles. Los apóstoles creían que por expulsar demonios ya todo estaba resuelto. Jesús los envió allí al campo a identificar los problemas, pero ellos solamente estaban enfocados en una cosa, en ver cosas sobrenaturales. Entonces, cuando envió a los 70, ellos regresaron con gozo y decían, Señor, los demonios se nos sujetan, los demonios se nos sujetan. El Señor quería que ellos regresaran diciendo, Señor, la gente se salva, la gente se salva, la gente se salva, pero no, ellos regresaron fue dando noticias, Señor, los demonios se nos sujetan, los demonios se nos sujetan, pero ¿quién realmente de ellos estaba interesado en la salvación de las almas? No estaban viendo lo que Cristo estaba mirando, estaban observando su propio éxito, ellos querían, era fama. Ay, Señor, mira ese poder que nos diste, mira esa autoridad, se sanaron los enfermos. Entonces Jesús les dijo, no se maravillen de estas cosas, maravíllense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Les estaba diciendo, aunque ustedes expulsen demonios, aunque ustedes sanen enfermos, eso no quiere decir que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque si no están haciendo lo que yo realmente vine a hacer, y si no están conociendo y entendiendo lo que yo realmente vine a enseñar, de nada les sirve expulsar demonios, de nada les sirve profetizar, de nada les sirve hacer estas cosas. Porque si ustedes siguen así, les voy a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. ¿Qué dice Mateo capítulo 7, versículo 21? Leámoslo, por favor. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigue, por favor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces los discípulos estaban tan enfocados en su propio éxito y en expulsar demonios y en sanar enfermos que realmente no estaban poniendo su atención en lo más importante. Lo más importante no es sanar a los enfermos ni expulsar los demonios. Lo más importante es que las personas vuelvan a recuperar lo que se perdió. Eso es lo más importante. Porque mientras que las personas sigan viviendo en un estado espiritual separado de la presencia de Dios, van a seguir la corriente de Satanás, van a vivir como hijos de ira, siguiendo la idolatría, esclavos por el diablo, van a seguir esclavos allí en sus problemas mentales, en todas estas cosas que los esclaviza, y todo esto es lo que lleva a las personas a que se enfermen. Miren lo que Jesucristo andaba haciendo, dice en Hechos capítulo 10, versículo 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo milagros y sanando a los que estaban oprimidos por el diablo. Dios, Jesucristo, estuvo haciendo bienes para tratar de restaurar la vida de las personas. ¿Por qué? Porque estaban oprimidas por Satanás con problemas físicos. Entonces, no se trata de solucionar el problema físico a una persona, se trata de solucionar el problema espiritual, porque de allí trasciende el problema físico. Pero muchos están enfocados hoy dentro de las iglesias o en las campañas evangelísticas es a ver cuántos milagros, cuánta gloria desciende. Oh, ven a esta campaña evangelística porque va a descender la gloria de Dios. ¿Y de qué me sirve que descienda la gloria de Dios si realmente no estoy recibiendo la salvación? La salvación. ¿De qué me sirve moverme en un emocionalismo y hasta misticismo y en un movimiento espiritual si no estoy recibiendo realmente lo que Cristo mandó a predicar? Y si no estoy predicando lo que Cristo mandó a predicar, entonces estoy predicando un evangelio diferente. Por eso el apóstol Pablo, empezamos con esta escritura de Gálatas capítulo 1, versículo 6, le decía a la iglesia que él ya les había enseñado el evangelio, les decía, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y digo, no es que haya otro evangelio, no, sino que es que hay algunos que os perturban. Mire, des en cuenta, muchas personas pueden perturbar el evangelio que nosotros estamos recibiendo en este momento. De pronto en este momento nos estamos direccionando con Cristo, estamos aprendiendo, estamos diciendo, wow, tiene razón, nos hemos desviado, estamos predicando falsas filosofías, estamos haciendo una cantidad de merjurjes para tratar de llegar al cielo, pero no estamos haciendo lo más importante. Wow, me estoy dando cuenta de esto. De aquí a 3 meses volvemos a hacer exactamente lo mismo y nos desviamos otra vez. Debemos tener mucho cuidado. Tenemos que grabarnos este evangelio y tenemos que grabarnos el método de Cristo, el mensaje de Cristo, el deseo de Cristo, porque si tenemos el deseo de Cristo grabado aquí adentro, entonces vamos a tener el deseo del Padre también, porque el deseo de Cristo es el deseo del Padre. La voluntad de Cristo era la voluntad del Padre. Las palabras de Cristo eran las palabras del Padre. Todo lo que era Cristo era el Padre. Por eso Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Si queremos conocer al Padre, tenemos que conocer a Cristo. Si queremos escuchar al Padre, tenemos que escuchar a Cristo. Si queremos ver al Padre, tenemos que ver a Cristo. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículos 7 al 9? Leámoslo, por favor. Ahí está la respuesta maravillosa de parte del Señor Jesucristo. Ellos querían conocer al Padre, pero Jesús les estaba diciendo allí algo muy concreto. Dios es espíritu y realmente nadie le ha visto. Pero allí les estaba enseñando cómo era la manera que ellos podían llegar a conocer al Padre mientras estamos aquí en la tierra. Leámoslo, por favor. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces, si no conocemos al Hijo, no conocemos al Padre. Digan conmigo, si no conozco a Jesús, no conozco al Padre. ¿Estamos aquí todos? ¿Y quién es el que envía el Espíritu Santo? Yo quiero que usted se responda a esa pregunta. Si no conozco a Jesús, no conozco al Padre.
¿Y quién es el que envía el Espíritu Santo? Jesús dijo, mi Padre os enviará al Consolador. Es necesario que yo me vaya para que Él venga. Mi Padre enviará al Consolador. Pero si no conozco al Padre, entonces, ¿cómo voy a poder conocer cuál es el Espíritu Santo realmente y cómo opera el Espíritu, el poder del Espíritu de Dios en mí? ¿Sabe por qué hay tanto misticismo y hay tanta cosa dentro de las iglesias hoy en día y tantos movimientos a nivel mundial? Porque pensamos que el Espíritu Santo es hacer lo que yo siento, es hacer lo que yo percibo, que el Espíritu Santo son emociones, que el Espíritu Santo son todas estas cosas. No, no es así. El que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene la evidencia. Digan conmigo, el que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia de tener el Espíritu Santo de Dios? Hechos capítulo 1, versículo 8. Leámoslo, por favor. Ahí está la gran evidencia de tener el Espíritu Santo de Dios. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la evidencia. Cuando yo tengo realmente el Espíritu Santo de Dios, yo solamente quiero hablar de Jesucristo, quiero ser testigo de Cristo, ni de mi propia vida ni de mí mismo, solamente de Cristo. Cuando el Espíritu Santo de Dios realmente ha llegado a mi vida, entonces no me desvío de la enseñanza, sino simplemente sigo las pisadas de Jesús. Porque el Espíritu de Dios vino para guiarme a hacer exactamente lo que Jesús hizo y para guiarme a hablar exactamente lo que Jesús habló. Que dice Juan capítulo 14, versículo 26. Allí está la respuesta también. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, allá afuera hay muchos problemas que hay que solucionar en la vida de las personas. Pero si yo no tengo realmente el contenido de Jesús y no voy en la misma dirección con Cristo, voy a estar tratando de inventar una cantidad de cosas para darle sanidad al que va con la corriente de Satanás, para darle sanidad al que tiene problemas de idolatría, para darle sanidad al que tiene problemas mentales, para darle sanidad al que tiene problemas físicos. Y puedo estar haciendo muchas cosas, Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre abrimos iglesias. Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y al final el Señor nos dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. Y cuando habla de que yo nunca los conocí, es, usted nunca caminó conmigo. Usted caminó solo. Usted caminó su propio camino. Usted hizo sus propias cosas. Porque si me hubiera conocido a mí y yo lo hubiera conocido a usted, entonces estarías haciendo las cosas que yo te digo, no las cosas que tú quieres. Estarías hablando las cosas que yo te hablo, no las cosas que tú quieres hablar. Estarías viendo las cosas que yo te enseño, no las cosas que tú quieres mirar. Por eso dice, apártense de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Ustedes solamente están utilizando mi nombre y tienen amor por mi nombre, pero me dejaron fuera de la iglesia y han perdido su primer amor. Entonces, la evidencia está allí en las 7 iglesias. Vamos a leer, por favor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Allí encontramos una iglesia perfecta en su mover. Expulsan demonios, sanan enfermos, abren iglesias, mejor dicho, hacen y deshacen una cantidad de actividades, tienen legalismo porque miden el pecado de las personas, identifican la maldad en todas partes. ¡Wow! Y trabajan arduamente y usan el nombre. En mi nombre echamos fuera, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos esto y aquello, apartados de mí, hacedores de maldad. Yo nunca los conocí. ¿Y qué le dijo a esta iglesia? Leámoslo, por favor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Diga conmigo,
debo volver a hacer las primeras obras. Pero ¿cuáles son esas primeras obras? Debo mirar a Cristo. ¿Cuáles son las obras que Cristo hizo primeramente cuando estuvo aquí en la tierra? Que Él fue lo que Él nos dejó como ejemplo. ¿Por qué? Porque podemos estar trabajando arduamente, haciendo actividades, llegar el domingo, decir, wow, estamos cansados, estamos agotados, hemos trabajado muchísimo. Wow, esta semana sí hicimos bastante trabajo, pero quizás al final llegamos y el Señor dice, todo lo que ustedes están haciendo, lo están haciendo por amor de mi nombre, pero no lo están haciendo por amor a mí. Están utilizando mi nombre. Están utilizando mi nombre para echar fuera demonios, para profetizar, para sanar enfermos, para abrir iglesias, para hacer campañas evangelísticas, para recoger ofrendas, para recoger diezmos, para una cantidad de cosas, pero ustedes no tienen nada que ver conmigo. Si no se arrepienten y vuelven a hacer lo primero que yo les enseñé, entonces vendré y quitaré el candelero de su lugar. Eso significa, quitará nuestra parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Hay que tener mucho cuidado con esto. Por eso después termina diciendo el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. ¿Y qué le dice después Apocalipsis capítulo 3? Allí en el versículo 19. Mira lo que dice aquí. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Sigue adelante. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que Sigue adelante. venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Qué está diciendo aquí el Espíritu a la iglesia? A la iglesia de los últimos tiempos está diciendo, en dos iglesias, unamos estas dos enseñanzas. Ustedes están utilizando mi nombre y aparte de eso, me sacaron de la iglesia y ahora estoy golpeando a ver si me dejan entrar para volver a compartir mis palabras, porque ya no se come nada de alimento que yo les doy. Por eso dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Quién es el que alimenta las ovejas dentro de la iglesia? ¿Quién es el pan de vida? ¿Quién es el que prepara los manjares? ¿Quién es el que hace un acompañamiento de las bodas cada domingo y cada servicio donde nosotros nos reunimos? Cristo. Solo Cristo, pero ¿qué estamos haciendo? Estamos dejando a Cristo fuera de la iglesia, estamos estableciendo nuestros propios criterios, nuestras propias predicaciones, nuestras propias filosofías, estamos viendo a mucha cantidad de gente afuera en el campo que realmente está muy enferma, con muchas situaciones en sus vidas espirituales, ¿y qué estamos haciendo? Nada. Y cuando digo que no estamos haciendo nada, es que estamos como los 70 que salieron. Señor, los demonios se nos sujetaron. Señor, profetizamos. Señor, eso descendió fuego, fuego, fuego. ¿Y a quién ayudaron hoy para que se escriba en el libro de la vida? En todos los miles que pasaron por el lado de ustedes cuando fueron al trabajo, cuando fueron a la cafetería, cuando fueron al mercado, cuando fueron a la oficina. ¿Quién se salvó y quién quedó escrito en el libro de la vida? Entonces, muchos llegamos a la casa y decimos, no, ninguno. Entonces, están utilizando mi nombre para hacer esto, están trabajando arduamente, tienen discernimiento para identificar lo malo y lo bueno y hacen de todo, pero si no salvan almas, quiere decir que no están haciendo absolutamente nada. ¿Y desde dónde empieza esto? Responsabilidad. ¿A quiénes llamaba fariseos? A los que tenían el conocimiento y no lo aplicaban. A los que debían saber las cosas y no las hacían, a nosotros los pastores. A esos eran los que llamaban fariseos porque ellos eran los que tenían el conocimiento de la salvación, pero no lo aplicaban. Por eso, apartados de mí, hacedores de maldad. Sigamos leyendo, por favor, Lucas capítulo 19, y allí vamos a descubrir todos los problemas del no creyente. Ahí había unos problemas mentales, físicos, espirituales, de todo. Habían personas que realmente necesitaban la ayuda y sobre todo aquella persona que vivía y que era dueño de aquella casa, Zaqueo. Zaqueo también tenía los problemas generacionales, tenía problemas después de la muerte, tenía problemas familiares, de todo. ¿Y qué hace Jesucristo allí? Sigamos leyendo, por favor, Lucas capítulo 19, versículo 1 en adelante.
Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y Diga corriendo conmigo, delante, aquí, dame un momento ahí, por favor, mi amor. Diga conmigo, era pequeño de estatura y no podía ver a causa de la multitud. Y aparte de esto, era un millonario. Démonos cuenta que hay muchas personas que tienen mucho dinero, que son cumbre, que quieren también la salvación. Pero a veces, los mismos que andan con Jesús, pongan atención a esto, porque eso es una reflexión muy importante. A veces los mismos que andamos con Jesús, no permitimos que estas personas lleguen a Cristo. Zaqueo era pequeño en estatura. Aquí debe discernir esto también espiritualmente. Los que estaban frente a él eran más altos en estatura, caminaban con Jesús. Pero estos que eran más altos en estatura impedían al más bajito de estatura llegar a Jesús. Sigamos leyendo, por favor. Versículo 3. y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ahí es donde yo tengo que estar enfocando. Escuchen esto. Miren la escena que había en aquel lugar. Estaba Jesús, sus discípulos que siempre estaban allí frente a él, escuchando todo lo que él hacía. Aparte de eso, estaba la audiencia, que estaban los fariseos, los seduceos, los escribas, todos aquellos ortodoxos que trataban de hacer caer a Jesús en alguna trampa, trataban de encontrar un error en la vida de Jesús. Todos ellos estaban allí. Aparte de esos, la audiencia que estaba caminando con Jesús. Todos querían caminar con Jesús. Todos querían estar ahí escuchando a Jesús. Pero había un grupo. Digan conmigo, había un grupito. Y quiero que presten mucha atención a esto. Había un grupito. Ese grupito era el que juzgaba, ese grupito era el que criticaba, ese grupito era el que realmente no estaba vestido de la imagen de Cristo, entre los cuales también estaban los discípulos. ¿Se acuerdan de la mujer sirofenicia que trataba de acercarse al Señor Jesucristo? Y los discípulos le impedían, que porque estaba gritando mucho, les fastidiaba a una mujer que viniera a buscar ayuda de Jesús, y ellos trataban de impedir. Bueno, los discípulos tampoco eran muy diferentes en ese momento a los fariseos, que también juzgaban a Jesucristo porque se sentaba con pecadores. Entonces, delante de Jesucristo, allí cerca de Jesucristo, habían una cantidad de personas de estatura muy grande, que lo que hacían era impedir a las personas de estatura pequeña, que también son hijos de Abraham, es decir, que también tienen fe, que se acerquen a Dios, que se acerquen a Jesucristo. Esto lo estamos viendo a nivel mundial. ¿Cómo vemos esto a nivel mundial? Hoy en día las personas pasan por el frente de una iglesia y ya no encuentran solución. Lo único que encuentran es pensamientos como: yo no entro a ese lugar porque yo todavía no estoy preparado para eso. No, si yo entro a ese lugar, de pronto van a empezar a hacerme sentir mal desde el púlpito, o quién sabe qué me van a decir, o de pronto me van a juzgar por mi forma de vestir, o por mi forma de peinarme, o porque tengo mi cabello con el color así, de este color. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Estamos viendo todas esas circunstancias que también se veían en el tiempo de Jesús. Muchas personas con estatura de conocimiento, muchas personas con discipulados, con teología, muchas personas con conocimiento de la palabra, pero que se hacen enfrente de las personas con menos estatura, y lo que hacen es juzgarlas y criticarlas. Y el pecador ya no quiere acercarse a Jesús.
¿Quiénes eran realmente los que seguían a Jesús? Multitudes de personas, multitudes. Prostitutas, ladrones, es más, Jesús caminaba con Judas, Jesús caminaba con 12 que se le iban a torcer más adelante, pero los amaba. ¿Por qué? Porque él había empezado la obra en ellos y la iba a perfeccionar hasta el día postrero. Pero miremos esta escena tan maravillosa. Jesús llega a la casa de un hombre de baja estatura, supermillonario, y los que estaban con Jesús era juzgando al hombre en vez de seguir las mismas pisadas de Jesús. ¿Qué veía Jesús que ellos no veían? ¿En qué pensaba Jesús que ellos no pensaban? ¿Por qué Jesús podía ver a Zaqueo con amor y por qué los que tenían el conocimiento veían a Zaqueo como un estorbo o como una contaminación para la vida espiritual? Porque ellos no estaban vestidos de la imagen de Cristo. Mientras que no nos vistamos de la imagen de Cristo, siempre vamos a estar lanzando piedras. Mientras que no nos vistamos de la imagen de Cristo, siempre vamos a estar levantando nuestra propia Babel, nuestras propias leyes, nuestras propias condiciones. Tú vienes a la iglesia, pero te vistes así. Tú vienes a la iglesia, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que seguir esto. Entonces levantamos es una Babel conforme a nuestras propias estructuras y a nuestras propias leyes. Cambiamos la piedra y usamos ladrillo en lugar de piedra. Empezamos a usar el asfalto, el asfalto en lugar de mezcla. Y todo lo hacemos al revés. Entonces Jesús termina la historia esta diciendo, yo vine, Zaqueo, a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? Se perdió Génesis capítulo 1, versículo 27 y versículo 28. Se perdió la imagen de Cristo. Se perdió la bendición. Se perdió todo el poder y toda la autoridad. Entonces, ¿qué estaba viendo Jesús en Zaqueo? Estaba viendo a una persona que había perdido todas las cosas maravillosas que Dios les había entregado en el principio. ¿Estamos aquí todos? Pero ellos no estaban viendo lo mismo que Jesús veía porque ellos no estaban vestidos a la imagen de Cristo. Ellos también tenían que restaurar la imagen de Cristo en la vida de ellos. Por eso ellos tenían mucha idolatría. Por eso Jesús los llamó y les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. A los fariseos se lo dijo y a todos los que lo seguían. Porque los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Querían matar a Jesucristo en vez de acompañarlo y ayudarlo. Entonces, mientras que no nos vistamos de la imagen de Cristo, vamos a estar buscando los milagros, expulsando los demonios, sanando a los enfermos, pero no nos importa la salvación de las almas. Y si no nos importa la salvación de las almas, de nada tiene sentido que expulsemos demonios, que sanemos los enfermos o que estemos predicando una cantidad de mensajes en el púlpito que no tienen nada que ver con Cristo, si no nos importa la salvación de las almas. ¿Para qué vino Cristo? A salvar lo que se había perdido. ¿Qué quería Cristo restaurar allí en Zaqueo? Su imagen original. Por eso inmediatamente que es restaurada su imagen, en vez de Zaqueo querer robar, ahora empieza a repartir el dinero. Empieza a repartir dinero. Se vuelve un dador alegre. Se vuelve una persona que dice, wow, Dios me dio, ahora yo también quiero dar. Esa es la imagen original. El diablo está tratando de engañar a los seres humanos, haciéndolos caer en todos estos problemas. Hay millones de personas que están siguiendo esta corriente de Satanás con estos 6 problemas fundamentales y sus familias también están esclavizadas. Pero si nosotros no sabemos el mensaje claro y no tenemos el contenido claro del Señor Jesucristo, de qué fue lo que Él vino a hacer a la tierra, qué fue lo que Él vino a salvar realmente, entonces vamos a estar levantando nuestras propias filosofías, haciendo nuestras propias obras, inventando nuestro propio evangelio, no según Cristo, sino según nuestros propios criterios. Debemos tener mucho cuidado en esto. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado en esto, entonces vamos a levantar otras personas de generación en generación que van a seguir con la misma secuela de maldición generacional, aún en el evangelio diferente. Porque un evangelio diferente es maldición. Un evangelio diferente quita nuestra parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Un evangelio diferente nos trae perdición, no bendición. ¿Qué debemos ver? Solamente lo que Jesús vio. Quiero que terminemos con esto. Solo debo tener el contenido de Jesús. Presten mucha atención, por favor. Solo debo tener el contenido de Jesús. Dios
en su voluntad. Él quiere que nosotros solamente nos direccionemos por Jesús. Somos trinitarios 100%. 100% somos trinitarios. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo de Dios. Pero el plan perfecto de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es Cristo. Ese es el plan perfecto. Por eso debo leer la Biblia para conocer a Cristo. Bien. No mi teología ni la teología de otro, no, para conocer a Cristo. Porque toda la Biblia me habla de Cristo. Toda la Biblia habla de salvación. En toda la Biblia hubieron desastres, hubieron problemas, hubieron situaciones. Hubo gente llorando, gente muriendo, gente enfermándose, pero siempre la solución fue Cristo. Siempre. Y siempre el pensamiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo era salvar a la humanidad. En todos los tiempos y en todas las épocas se levantaron remanentes y se levantaron discípulos que estuvieron dispuestos para vida o para muerte a entregar sus propias vidas para que otros se salvaran. Los fariseos no estaban haciendo esto. Los fariseos trataban de salvarse a sí mismos. Los fariseos trataban de sacar sus propios dineritos, sus propios dineros, tener una mensualidad, pero no estaban salvando las almas. Entonces Jesús se para frente a ellos, frente a un hombre que estaba lleno de pecado, al cual conocían como un ladrón, como un publicano y pecador, y viene y lo salva. Y les está diciendo, mire, esto fue lo que yo vine a hacer. Yo vine a salvar lo que se había perdido. Y lo que yo estoy haciendo, ustedes no lo están haciendo. Eso también vine a salvarlo. Y les estoy dejando de ejemplo para que sigan mis pisadas. Y si no hacen esto, entonces yo no los conozco. Están haciendo otras cosas. Todo lo que no va en la misma dirección con Cristo es pecado. Es pecado. El Espíritu Santo, vamos a hablar en una próxima clase, si Dios lo permite, acerca del Espíritu Santo. Pero quiero aclarar esto. El Espíritu Santo no vino a la iglesia para hacer shows y espectáculos. El Espíritu Santo es Dios mismo también. Y Él vino a la iglesia para enseñarnos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Y Él vino a nuestra vida para darnos poder para que nos convirtamos en testigos de Cristo. Y nos dio autoridad para sanar enfermos. Y nos dio autoridad para echar fuera demonios. Pero Él quiere que hagamos exactamente lo que Cristo hizo. Y cuando nosotros no estamos haciendo lo que Cristo hizo y decimos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, pues no es el Espíritu Santo el que está orando allí. Porque el Espíritu Santo no puede negarse a hacer lo que Cristo dijo que tocaba hacer. Él no vino para estar cambiando las cosas. El Espíritu Santo nunca nos va a apoyar en algo que vaya en contra de la palabra. El Espíritu Santo nunca nos va a apoyar a agregarle algo a la Biblia o a quitarle algo a la Biblia. El Espíritu Santo se sujeta solamente a lo que el Padre ha establecido. Eso es importante que lo entendamos también. Si no entendemos esto, entonces vamos a coger al Espíritu Santo como un títere. ¿Y cómo es esto? Llegamos a una campaña evangelística, yo lo hacía, yo lo tomaba como un títere. Yo llegaba a una campaña evangelística y era, Espíritu Santo, toca este, Espíritu Santo, toca este, toca este, toca este, toca este, toca este, toca este, y yo dándole órdenes al Espíritu Santo. Y era mandando al Espíritu Santo, en vez de ser direccionados por el Espíritu Santo. Porque todo el que es guiado por el Espíritu Santo de Dios, este es hijo de Dios, este es hijo de Dios. Y yo llegaba a lugares donde el Espíritu Santo, entre comillas, empezaba a tocar la gente y a tumbar, a tumbar el piano, a tumbar el púlpito, a tumbar las cabinas, y eso tocaba agarrarlos. El Espíritu Santo nunca vino ni a tumbar nada del templo, a nada de esto vino. ¿A qué vino? A enseñarnos quién es Jesús, a que conozcamos de Cristo y a que nos vistamos de Cristo. Y recibiréis poder, seréis investidos de poder desde lo alto, porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Y todo, dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de temor, de inteligencia, de poder. Eso está en Isaías capítulo 1, capítulo 11, versículo 1 al 3. El cumplimiento, como Hechos 10:38, y el Espíritu Santo estuvo sobre Jesús. Y este estuvo haciendo bienes y sanando a los enfermos y a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Entonces, si queremos ser realmente cristianos de la Biblia, tenemos que vestirnos de la imagen de Cristo. Y tenemos que empezar a conocer a Cristo. Para que cuando vayamos a compartir
el mensaje, no estemos preocupados por los milagros, no estemos preocupados por el falso éxito, no estemos predicando un evangelio diferente, sino que estemos realmente viendo lo que Jesús veía, que era lo más importante para Jesús. ¿Qué era lo más importante para Jesús? Salvar el alma. Pero para salvar el alma tengo que tener el contenido de Jesús, porque tengo que hacerlo exactamente como Él lo hizo, sin cambiarlo, sin agregarle y sin quitarle. Y si no estoy haciendo esto, entonces debo empezar a arrancar de mi vida todo lo que tenga que arrancar, a destruir todo lo que tenga que destruir, a arruinar, a sacar todo lo que tenga que sacar. Si yo sé que lo que tengo no es realmente de Jesús, simplemente lo quito y lo saco de mi vida. Póngase la mano aquí y diga conmigo, si yo sé que lo que tengo no es de Jesús, lo voy a arrancar. Así de sencillo. Es así de sencillo. Bueno, ¿y yo cómo hago para saber qué es de Jesús? Pues empezamos a conocerlo. Vamos a leer los evangelios. Tarea para todos en este momento, los 38 que están conectados. Van a leer los evangelios y van a empezar desde esta noche a leer los evangelios, los 4 evangelios. Y allí van a conocer a Jesús. Van a conocer cómo era Jesús, cómo era su amor, realmente cuáles eran sus predicaciones, en qué era lo que él se concentraba, porque muchos están predicando en el púlpito solo infierno, 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 y usted mire a ver cuántas veces Jesús predicó sobre el infierno. Y santidad, 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 y usted va a ver cuántas veces Jesús predicó sobre la santidad. Entonces, muchos están mirando en el pecado a las personas, y ustedes miren a ver si Jesús estaba siempre concentrado en eso. Ustedes ven hoy en día a gente gritando y grita en el púlpito y grita en el púlpito porque hoy esa es la moda de hoy. Entre más griten, más se siente. Y entonces, entre más se pegue el micrófono aquí, ¡oh! ¡Oh! Y eso empieza a temblar y a temblar. Y al final se termina la predicación y nadie aprendió nada. Entonces, tenemos que mirar esto. A ver si Jesús también se pegaba el micrófono y empezaba a gritar y a gritar y a gritar. Los dejo con esto. Mateo capítulo 5. Amor, leamos Mateo capítulo 5, versículo 1. A ver cómo era la predicación de Jesús y empezamos a tener reformas. La otra semana, si Dios lo permite, voy a estar hablando de la reforma que yo debo tener como hijo de Dios. A ver, leámoslo, amor. Ok. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahí, hasta Bienaventurados. ahí. Okay. Ustedes se imaginan a Jesús ahí en ese momento. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el... No, eso no. Eso se oye grotesco. Pero así era uno, yo era así. Yo era así. Mire, él puede dar testimonio. Aquí está Rosita, que es uno de los más antiguos que ha caminado conmigo. ¿Yo era así o no era así? Así es. Yo era así. Yo he invitado mucho a campaña evangelística porque eso hacía sentir el fuego en todas partes. Y eso la gente temblaba y de todo. Pero cuando empecé a conocer a Jesús y me empecé a dar cuenta que Jesús enseñaba de tal manera que las personas aprendieran, que las personas se les grabara, que las personas pudieran escribir, entonces tuve que tener una reforma totalmente en mi vida ministerial, en mi vida personal, en mi vida social, en mi vida cultural, en todo tuve que tener una reforma. ¿Por qué? Porque yo dije, no, Señor, yo no me parezco en nada a ti. Yo me parezco a alguien más que conocí una vez y estoy predicando como alguien predicó una vez y estoy enseñando como alguien enseñó una vez. Entonces tuve que tener una reforma espiritual. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús y espero que reciban gracia a través de esta palabra. Vamos a tener ahora un tiempo de foro. Por favor, no se retiren. Quedémonos hasta las 9:30. ¿Sí? Vamos a tener un tiempo de foro. Entonces, quiero escuchar